En la medida de aseguramiento contra el excongresista Teodolindo Avendaño, la Corte Suprema sostiene que Teodolindo hizo un pacto ilegal con funcionarios del gobierno para ausentarse de la votación de la reelección. Patricia Uribe. Cristina, según la decisión, Teodolindo ha dicho mentiras y los altos funcionarios tienen unas explicaciones pendientes ante la justicia. La Corte no procesará a los funcionarios del gobierno, pero este documento sin duda tendrá que ser tenido en cuenta por la Fiscalía. La medida de aseguramiento expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra Teodolindo Avendaño es, de paso, un regaño contra los altos funcionarios implicados en el posible cohecho. Teodolindo Avendaño le dijo a los magistrados que en su encuentro con el ministro de Protección, Diego Palacio, el mismo día que se iniciaba la discusión de la reelección, no se tocó el tema de la reforma para favorecer al presidente Uribe. Al respecto, la Corte dijo: no es creíble que el mismo día en que se inició la discusión del proyecto para permitir la reelección presidencial, el ministro de Protección se reuniera con Teodolindo Avendaño para tratar sobre los problemas de salud. Por esa fecha era notoria la presencia de ese funcionario y de otros cercanos al gobierno, como el entonces director del DAS, Jorge Noguera Cotes, el superintendente de Notaría y Registro, José Félix Laforí, y el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretel de la Vega. La Corte tampoco le cree a Teodolindo Avendaño cuando dice que se alejó de la sesión por un accidente automovilístico de su hijo. La Corte dice que no podía haber urgencia porque el choque ocurrió 3 días antes. Ese evento tuvo lugar el 30 de mayo anterior, pues así lo acredita el croquis de la colisión que allegó en su indagatoria. Pero además no viajó directamente a esa ciudad, sino a Armenia, para usar los pasajes que el Congreso le suministraba, y de allí se desplazó a Caicedonia para llegar a Cali solo hasta el 4 de junio. Para la Corte, Teodolindo vendió su ausencia en esa sesión. La conclusión no puede ser distinta a que el congresista vendió la función en virtud de la promesa remuneratoria, omitiendo llevar a cabo un acto propio de su cargo. Asimismo, la Corte dice que Teodolindo Avendaño habría incurrido en enriquecimiento ilícito por 220 millones de pesos. La Corte señala que el exrepresentante hizo un pacto ilegal con funcionarios del gobierno. Intentó acercamientos con los funcionarios del gobierno con quienes hizo el ilegal pacto, logrando finalmente disponer de la Notaría 67 de Bogotá, la cual a la postre le permitió incrementar su patrimonio en la suma de 220 millones de pesos. Al determinar que Teodolindo Avendaño sigue detenido en La Picota, la Corte descalificó tácitamente un comunicado del IMPEC en el que aseguraba que el excongresista estaba muy enfermo. Ordenada por esta sala la peritación médica respectiva, el Instituto de Medicina Legal conceptúa que el procesado no padece de grave enfermedad. La enérgica medida de aseguramiento de la Corte habla por primera vez de la presunta responsabilidad de los altos funcionarios que habrían cometido el cohecho, junto con los congresistas detenidos.